Bueno, y hay pequeños lujos que nos damos en nuestro programa. Ustedes saben que la columna vertebral de Rompecabezas es la política, pero también hay otras cuestiones que tienen que ver con nuestra vida diaria. Pensar que lo leo hace muchísimos años, realmente me gusta su prosa, su escritura. Es escritor, es historiador, es periodista, y siempre creí, porque en alguna época, aquellos que son muy jóvenes a lo mejor no lo saben, siempre creí que su nombre era un seudónimo, porque en la radio de los años 60, de los 70, se usaba mucho, y en el periodismo en general se usaba mucho escribir con un seudónimo, o presentarse ante la sociedad, ante los oyentes, los televidentes, los lectores, con un seudónimo, pero no, nada que ver. Yo siempre digo, pero ¿cómo? ¿El apellido va primero que el nombre? No, él se llama así, y es un gusto tenerlo aquí. Vidal Mario, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Este paraguayo que nació en Itá, a 37 kilómetros de Asunción, pero vivo aquí en Resistencia desde los 12 años, es decir, desde febrero de 1966. Y eso que vos recién decías, lo de Vidal Mario, Mario Vidal, me acuerdo que recién te comentaba, hace 50 años Guido Miranda presentó mi primer libro, Cuentos diversos para diversas gentes, ¿no? Fue un domingo, 28 de abril de 1974, día en que yo cumplía 21 años. Ahora Ajá. ya tengo 70, así que pasó unos cuantos años. Y me acuerdo que la presentación del libro también lo hizo Guido Miranda en el cuarto piso de la Casa de Gobierno, en un salón que entonces funcionaba allí, que se llamaba Sala de Intendentes, ¿no? Y ahí estaba Yolanda Pereno de Elizondo, o sea, estaban Seferino Geraldi, el que me dio el crédito del Banco El Chaco para publicar el libro, estaba García Pulido, el de dueño de Casa Librería García, estaba Aledo Meloni, Carlos López Piacentini. Bueno, estaban todas las glorias, ¿no? Literarias y culturales de entonces, ¿no? Y ahí, frente a todo el público, me hizo esa pregunta Guido Miranda, ¿sí? ¿Por qué yo usaba seudónimo? El tema es que yo para el Diario Norte ya escribía, pero a veces escribía con seudónimo, Pablo de la Cruz Rotela. Ajá. Y algunos me conocían como Pablo de la Cruz Rotela, que es un hombre que tiene su historia que yo traje del Paraguay. Entonces, cuando aparezco yo como Vidal Mario, entonces creían, él, don Guido, creía que era un seudónimo. Que vos realmente eras Rotela y que Vidal Claro, Mario era un seudónimo. Sí, sí. En realidad, porque realmente mi verdadero nombre iba a ser Pablo de la Cruz. Y una vez yo expliqué eso en un artículo, ¿por qué? Porque en el Paraguay era costumbre que tu nombre era de acuerdo a tu santoral. Ah, claro, claro, claro. Entonces, si vos naciste el día de San Expedito... Sí, que en esta zona también se dio mucho, también, claro, ¿no? En la ¿sí? zona rural, sobre todo. No había desvío posible, ¿no? Y bueno, y entonces yo dentro de todo iba a zafar porque 28 de abril, día de San Pablo de la Cruz, ¿no? Y el apellido de mi padre era Rotela, a quien dicho sea de paso nunca conocí, ¿no? Es más, recién hará unos 15 días atrás me enteré cómo se llamaba mi padre. Se llamaba Basilicio. Claro, siempre se lo conocía como Rubito Rotela nomás, un Claro. albañil, ¿no? Y bueno, toda esa historia, pero Mario es el apellido de mi madre. Después había muerto un primo mío de leucemia y mi tía Rosita, la madre de ese chico, le pidió a mi madre que me ponga Vidal en homenaje a su hijo muerto. Entonces, por ahí en algún artículo yo escribí que mi madre razonablemente juzgó que el dolor de una madre deseoso de perpetuar en otro, en su hijo, la querida memoria de su hijo muerto, valía más que todos los santorales del mundo, ¿no? Y entonces fue a registrarme como Vidal, porque dicho sea paso, yo tampoco estaba anotado. Yo ya tenía 7 años. Ajá. Y yo no estaba anotado todavía. Cosas que se daban en aquellos campos guaraníes de donde yo vengo, ¿no? Claro, que iba el padre, incluso acá en nuestra zona, iba el padre y después anotaba a 3, 4 hijos juntos muchas veces, ¿no? Exactamente, sí, sí. Y bueno, así que, pero estoy acá desde los 12 años, y llegué en medio de la gran inundación del año 1966,
casi la mitad de Resistencia estaba bajo agua, así que no la pasé muy bien en mis comienzos aquí en Resistencia, ¿no? Pero acá estoy. ¿Tenés hijos? Tengo 3, sí, soy abuelo, Ajá. dos hijas y un hijo. ¿Y alguno sigue tu camino o No, nada no, que ver? no, Ninguno, no, ninguno no. que se sabe. Mi nieta tiene 11 años y ya es una eximia violinista, así que un artista en la familia tenemos, Qué entonces. bueno. ¿Y cuántos hijos de papel tenés? ¿Cuántos Y bueno, libros? con el próximo 26, el próximo 28 de abril, voy a publicar mi autobiografía, que se va a titular 50 años con la literatura. No, 50 años a pura letra. Ese va a ser el título, donde hago un resumen de lo que he hecho en estos 50 años de vida literaria. Bueno, me van a hacer un homenaje en la ciudad de Trujillo, Ajá. en Perú, Sí. como es. Bueno, y también ese libro se va a presentar en mi pueblo natal, en Itá, al cual está dedicado ese libro. Bueno, concretamente con ese libro van a ser 26. Ajá. O sea, ¿y este es el 25? Este sería el 24. 24. Porque después de esto vino otro memorial del uso político y judicial Ajá. de la masacre de Napalpí, que es el número 25. Y ahora viene el número 26. Bueno, pero hablemos un poquito de este. Sí, vamos a hablar exactamente. De La Andricina, un mundo de amor y de humor. Te Claro. agradezco, me has traído un ejemplar de obsequio. Sí. Luego te voy a pedir que me lo dediques. Sí. Hablemos un poquito de este libro, bueno, de este hijo en particular. Exactamente, sí. Con don Luis me une una amistad casi de padre a hijo desde 1998. Entonces, es un tema muy interesante, ¿no? Recuerdo que él presentó mi libro, mi primer libro, Napalpí, la herida abierta, en la Universidad General Sarmiento de la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué año fue eso? ¿Eh? ¿En qué año fue eso? Ese libro se presentó el 23 de abril de 1998. Fue la primera edición de Napalpí, la herida abierta, y lo presentó él en esa universidad, ¿no? Recuerdo que llego yo al salón donde estaban todas. Bueno, él estaba siendo entrevistado por un periodista del diario La Hoja. Me recuerdo perfectamente porque todavía tengo ese recorte que después me entrevistaron a mí. Y cuando nos sentamos, uno al lado de otro, le digo, mucho gusto, don Luis. Hola, Chango, me dice. Toda la vida me dijo Chango, ¿no? Y le digo, ¿usted se acuerda de la película Millonarios a la Fuerza, que en 1979 usted fue a filmar en Puerto Tirol? Sí, me acuerdo. ¿Usted se acuerda, le digo, que una de las escenas de esa película se filmó en el patio de la comisaría de Puerto Tirol, frente a la laguna Beligoy? Sí, me acuerdo. Y yo le contaba cosas, intimidades de esa filmación. Había un arbolito en el fondo, le mocharon, lo subieron a usted allá arriba, pusieron una colchoneta ahí debajo, usted se hizo como que miraba muy interesado, algo, después se hace el asustado, se tira en la colchoneta. Bueno, le iba contando toda esa cosa. Y después le digo, ¿y usted se acuerda, don Luis, que después todos los presos que estaban allí hicieron fila y usted gentilmente pasó saludándolos a cada uno? Y me dice él, mirá, la verdad es que mi memoria no es tampoco para tirar manteca al techo, así como habla él, ¿no? Pero decime una cosa, ¿y vos cómo sabés todo eso? Don Luis, yo era uno de esos presos. ¿Y vos quién sos? Yo soy Vidal Mario, el autor del libro que usted está por presentar. O sea, la primera vez, las vueltas que da la vida, hay un capítulo que yo le dedico a ese incidente en este libro. Las vueltas que da la vida se titula. La primera vez que lo vi a él fue en el patio de una comisaría donde él me pasó. Exactamente 20 años después nos encontramos en una universidad de Buenos Aires, él presentando un libro mío, ¿no? Y ahí nació una amistad con él que continúa hasta el día de hoy, ¿no? Porque me hizo objeto, me abrió las puertas de su casa, y bueno, me hizo
Él fue el que instaló Napalpí, por ejemplo, en Buenos Aires, ha presentado... Es muy de recibir gente en su casa, en Muy Buenos Aires. Sí, sí. de recibir gentes, hemos salido a pasear juntos. No hace mucho tiempo yo presenté un libro en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires y siempre cuando me voy le aviso que yo anda por ahí. Claro. Y entonces él me dice, venite que te quiero presentar a un nuevo integrante de la familia. Obviamente me voy, él vive en Olivos. Bueno, el nuevo integrante de la familia era un perro caniche, de apellido Ramón. Y salimos juntos a hacerlo pasear por la vereda. Y bueno, mil cosas. Entonces llegó un momento en que yo consideré que yo tengo demasiadas cosas que agradecer a este hombre, ¿no? ¿Y de qué otra manera puede agradecer un escritor sino escribiendo? Entonces, además yo tenía mucho material sobre él. Esos materiales que yo iba juntando en nuestros 20 años de charla. Y sí. eso es lo que volqué acá, y agregándole el libro de poemas que él escribió antes de irse inclusive a Cosquín, financiado por la Casa del Pueblo. Vos te acordarás Sí, de Grandes Tiendas, Grandes Tiendas, la Casa del Pueblo. Y donde en ese libro figuraba ya Casi Gringo, el poema que lo haría famoso, claro, aquí, en Cosquín. En Cosquín, sí. Ahora, ese libro se presentó aquí el 3 de noviembre de 1963, con prólogo de Ariel Ramírez, a quien él no conocía. Ajá. Pero lo contrató desde Casa del Pueblo, la casa matriz, claro, a Ariel Ariel Ramírez. Y bueno, nunca él se hubiera imaginado, cuando presentó ese libro en noviembre, que apenas 2 meses después él iba a estar triunfando en Cosquín. Y, ¿vos crees que, seguramente habrá muchos otros, pero crees que es uno de los embajadores del Chaco por excelencia, la Landricina? Para mí es un patrimonio cultural por excelencia de la Argentina. Y fíjate qué curioso, acá en este libro figura la misma pregunta que yo le hice a él, si él se siente embajador de los chaqueños. ¿Y qué te dijo? Y él me dijo, digamos, un embajador sin cartera puede ser, ¿no? Y porque hemos tenido charlas políticas también con él. Le pregunté incluso su ideología política, le pregunté de cosas que pasaban acá políticamente. Él incluso fue tentado hasta con ser candidato a vicepresidente de la nación, ¿no? Fue tentado a ser candidato a gobernador. ¿Vicepresidente acompañando a quién? ¿Te acordás? No me acuerdo en este momento, claro. Siempre fue decir lo que pensaba, porque muchas veces en algunos programas con invitados, en algunas mesas muy famosas de la televisión, ha puesto incómodo a más de un político, ¿no? Exactamente, sí. Por ejemplo, en estos días está ocurriendo en Buenos Aires algo que él y seguramente está detestando mucho. Porque yo le pregunté el tema de la falta de unidad, la falta de unidad a la hora del consenso en la dirigencia política, ¿no? Entonces, acá él decía, y está en este libro, que hoy los problemas son la inseguridad, los problemas es el narcotráfico, tenemos muchos problema. Entonces, no es hora de andar haciéndose los distraídos con discusiones estériles y que desunen. El tema del agravio. En estos días se ha escuchado muchos agravios, sí, sí. ¿no? Bueno, él detesta esas cosas. Y hoy los mismos que se agraviaban hace un par de semanas a los besos y abrazos, exactamente, ¿no? Claro. En este libro figura conceptos, opiniones suyas sobre este tema que repentinamente en nuestros días ha cobrado una rigurosa actualidad, ¿no? Pero aparte, entre tantas cosas que le debemos a don Luis, es el hecho de haber puesto en escena a una persona realmente tan importante para aquel argentino de bien como lo fue el doctor Favaloro, ¿no? Así es. Bueno, también figura parte del libro. Él está hasta este momento está colaborando mucho con la fundación de Favaloro. De hecho, hemos firmado un acuerdo con él, por el cual parte de las regalías de este libro van a parar a la fundación de Favaloro. Yo no estaba en este momento,
Yo anduve de gira por España como 24 días con este libro, Ajá. presentándolo en Ponferrada, en León, en 2 ferias de libro que se hizo allí. Entonces, ese acuerdo se firmó, en mi representación lo firmó Editorial La Paz, ¿no? Con Luis Landicina en su casa, ¿no? Por lo cual parte de las regalías de este libro van a ser para la fundación de este Favaloro, del cual realmente fueron casi como hermanos, ¿no? Te lo tengo que preguntar porque sos un maestro de periodistas. ¿Cómo ves el periodismo actual? El periodismo, y bueno, hay mucha diferencia. Yo vengo de un periodismo en el cual todo es amateur. Yo deploro un poco que no existe más lo que antes llamábamos periodismo de investigación. O sea, periodistas que se dediquen, que es lo que yo hacía. Napalpí originalmente era fruto de una investigación periodística que se publicó en el Diario Norte, ¿no? He hecho, por ejemplo, periodismo de investigación. ¿Investigación tuya? Mía, exactamente. He hecho periodismo de investigación relacionado con la masacre de Margarita Belén, por ejemplo, y puedo decir que por ese periodismo de investigación, muchas personas que estaban libres después volvieron, a ser detenidos, ¿no? Porque se cambió la carátula, porque logré que el jefe del ejército, el capitán Brinsoni, reconociera que lo de Margarita Belén, lo dijo textualmente, fue un fusilamiento encubierto de prisioneros políticos. Hasta ese momento la carátula hablaba solamente de desaparecidos, Sí, sí. porque supuestamente se habían fugado todos. Claro. Pero cuando el propio jefe del ejército reconocía que fueron todos fusilados, se cambió la carátula, ya no había desaparecidos, sino que había muertos. Se cambió la carátula y entonces volvieron a ser detenidos y juzgados. O sea, hice periodismo de investigación sobre un famoso, el Yomagate. Sí, El me famoso acuerdo, sí, y su sí. ramificación aquí del caso Anhelo, acá se llamaba el caso Anhelo, y bueno, a mí siempre me gustó eso, y bueno, aparte de eso, para el Diario Norte hice en su momento como casi 1.400 entrevistas dominicales, ¿no? Sí, Que me se acuerdo, publicaba me acuerdo. Sí, sí. exactamente, de 1996 hasta el 2005. ¿No es cierto? Hice ese tipo de entrevistas, ¿no? Donde entrevistaba personalidades provinciales, nacionales e internacionales, hasta un comandante de las FARC, que andaba por acá de incógnito, Claro. de la mano del Peco Tissenbaum, Ajá, sí, el sí, señor, sí. ¿no? Sí, sí. Y bueno, entonces esa ha sido un poco mi vida periodística, que ha corrido en forma paralela, como es a la literatura, ¿no? Vos como yo siempre digo que a esta altura de mi vida soy más chaqueño que cordobés, ¿no? Sí. Vos sos más argentino y Sí. chaqueño que paraguayo a esta Sí. altura. ¿Cómo ves la política? ¿Te molesta el hecho de que nuestro país esté arrancando, cayendo hasta lo más profundo y arrancando permanentemente y que nunca podamos hilvanar, qué sé yo, un proceso de 40, 50 años de progreso y de avance? Sí, la verdad me molesta mucho, porque venimos en decadencia, pienso que desde hace más de 70 años, ¿no? No es cosa de ahora, no hace de poco. Y tal vez el primer gran responsable, tengo un libro escrito, estoy escribiendo sobre eso, comenzamos con Perón. Con aquel primer gobierno de Perón, que mucha gente no sabe lo que en realidad significó Perón para el país. Un hombre que cuando asumió en 1946, Argentina era la quinta economía del mundo. Llegó a sacarse el oro acumulado como reserva. Bueno, la cuestión que en 1952 ya tuvimos que pedir dinero al Exim Bank de Nueva York. En esa época no existía todavía el Fondo Monetario Internacional. O sea, él incurrió en una borrachera de gastos que ya hizo irreversible la bancarrota argentina ya durante el gobierno de él. Argentina nunca más pudo recuperarse
totalmente a partir de entonces. Entonces, hay que hacer un historial, ¿no es cierto?, de la decadencia argentina, y como a algún lado tiene que nacer comenzar ese historial, vamos a hacerlo comenzar con aquella primera presidencia de Perón. Bueno, algo parecido sucedió en el arranque de este nuevo siglo, ¿no? Donde entraba la plata de la soja a montones y que muchas veces uno pregunta si no se podría haber utilizado de otra manera. Exactamente, sí. Me acuerdo que en una oportunidad la universidad, la Facultad de Ciencias Económicas, me invitó a hacerle un reportaje a un famoso economista, yo digo de la época, en ese momento, la época de los Kirchner, estamos hablando, Bernstein, ¿no?, de apellido. Bueno, y hablábamos justamente de esa época de oro que gracias a la soja estaba transitando la Argentina económicamente. Pero le preocupaba algo a este economista. No estamos aprovechando este viento de cola en consolidar industrialmente la Argentina. Y si vos no haces rendir el dinero va y viene como si fuera. Bueno, lo dice nuestro común amigo Marcelo Rubiolo. Sí. El sistema vial de la República Argentina es un sistema vial de los 40 y los 50 mayoritariamente, con rutas deplorables. Sí, así es. Estamos totalmente de acuerdo. Entonces, lamentablemente, uno habla, por ejemplo, de los gobiernos liberales que fueron denostados políticamente en la época cuando nació el peronismo. O sea, el oligarca, el vendepatria, el imperialista, algo parecido. Pero si éramos la quinta economía del mundo, si el Banco Central estaba lleno de lingotes de oro, de reserva, es porque algo bueno habrán hecho esos gobiernos para dejarle a Perón un país. Me acuerdo que Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense, escribió en esos tiempos un poema sobre la Argentina y la comparó como una espiga de oro capaz de alimentar al mundo entero. Lo cual es cierto, porque este país sabemos hemos perdido muchas oportunidades. Simplemente que ha perdido muchas oportunidades. Y gente como yo, que viaja mucho, puede hacer comparaciones, ¿no? Entonces, uno que ha viajado puede... concretamente, uno de los grandes problemas de Argentina, comparado con es que Argentina es un país que vive al margen de la ley. Qué definición. Pero en muchos sentidos. Bueno, me encantaría seguir charlando con vos. Sí. Te vamos a invitar a la radio. Te agradezco el regalito, el libro sobre Don Luis. Y te voy a pedir una sola cosa más. Sí. Viste que el periodismo, si se quiere, está un poco devaluado. Sí. O hay gente que le interesa de echarnos la culpa de todo, sí, pero también tenemos algo de responsabilidad. Creo que tenemos que hacer un mea culpa. ¿Qué le dirías a ese joven, qué le diría a ese chico, a esa chica que está pensando en dedicarse al periodismo? Y tiene que ser fiel a sus principios, ¿no es cierto? Pero no un principio mercantilista, como se ve hoy en la generalidad de los casos, ¿no? Que sea fiel, ¿no es cierto?, a un principio que hable, como es que hable de futuro, que hable, como es o sea, que ejercite un periodismo capaz de transformar, de ayudar a transformar a la sociedad y al pensamiento de la sociedad, ¿no? Porque un poco el problema nuestro es mental, claro, es cultural. Entonces, si un periodista joven puede ayudar a que mejore el pensamiento culturalmente de algunas personas, bueno, con eso ya habrá cumplido con su deber, ¿no? Te leo hace 1000 años, es un gusto conocerte personalmente. Muchas gracias. Es un verdadero placer que nos hayas acompañado en este tramo del programa. Listo, gracias. Vidal Mario, entonces con nosotros hacemos la última pausa.